La sexta cumbre de las Américas avanza en Cartagena, Colombia. Con el paso de las horas, crece la expectativa por el debate de los 33 presidentes asistentes sobre la presencia de Cuba en próximas reuniones hemisféricas. El tema de Cuba con seguridad se va a dar, es un tema donde muchos de los presidentes han manifestado que quieren tocarlo. Espero que muy pronto podamos tener a todos los países de las Américas en la Organización de Estados Americanos y en el sistema interamericano. Antes de llegar a Cartagena, el presidente de México, Felipe Calderón, visita la isla de Los Castro. El gobierno mexicano no tiene en su agenda oficial hablar con el régimen cubano sobre la Cumbre de las Américas. Entre los objetivos de la visita del presidente Felipe Calderón a Cuba, destacan el de fortalecer los históricos lazos de fraternidad que existen entre ambos pueblos, así como construir una nueva agenda con Cuba. Hoy en la noche, cubrimiento especial de la sexta Cumbre de las Américas. En primicia, revelamos la propuesta que la disidencia cubana presentará en la Cumbre de las Américas sobre la presencia del país caribeño en el llamado Club de los Presidentes Americanos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia: la presencia de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas es uno de los puntos clave en el debate del encuentro hemisférico de este año en Cartagena, Colombia. Todo está listo para que los 33 presidentes asistentes expongan desde el próximo sábado sus propuestas sobre Cuba, la política antidrogas y los otros 5 aspectos de la agenda base de la reunión. La noticia: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió pragmatismo frente al asunto de Cuba y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reiteró la invitación del Foro Hemisférico a la isla de Los Castros. ¿Usted cree que esta será la última cumbre sin Cuba? Yo pienso que sí. Yo pienso que tener otra cumbre sin Cuba va a ser muy difícil. Eso lo he venido escuchando de un número creciente de países que lo van a inclusive hacer manifiesto aquí en esta cumbre. Y yo creo que llegó el momento de tender puentes. Este es un tema y un término que yo quisiera que de esta cumbre saliera, la necesidad de tender puentes en posiciones que hasta ahora han sido irreconciliables. Una de ellas es Cuba y Estados Unidos. Ahora, en esos temas, la verdad es que tiende a haber una mayoría en la región, en América Latina, que difiere de la posición de Estados Unidos. Usted como anfitrión de la cumbre no va a tener un poco la dificultad de tener que frenar a una región que se va a ir muy en contra del presidente Obama. Sí, ese es parte del costo de ser el anfitrión. Pero yo creo que con argumentos razonables y con el respeto por las diferencias, podemos de pronto encontrar algunos comunes denominadores. No van a salir de aquí decisiones, digamos, sorprendentes en ninguno de los temas álgidos. Es casi imposible pensar que así será. Pero sí podemos iniciar también procesos. Yo pensaría que después de esta cumbre, Estados Unidos reflexione sobre qué hacer con Cuba. Y antes de las elecciones yo creo que no van a hacer nada. Pero después de las elecciones, ver si hay alguna forma de proceder donde todo el mundo salga ganando. Como lo he dicho muchas veces, como salimos ganando Venezuela y Colombia cuando tendimos esos puentes. Hoy creo que nadie puede poner en tela de juicio que aquí hemos ganado todos. Ganaron los venezolanos, ganó el presidente Chávez, ganamos los colombianos, ganó la región, ganó todo el mundo. Así se pueden repetir otras situaciones. Ahora, la verdad, presidente, es que en Colombia mucha gente pensaba que Colombia tenía que escoger entre Estados Unidos y la región latinoamericana. Usted se ha jugado por una política exterior que no toma partido y hoy en día tiene muy buenas relaciones tanto con Estados Unidos como en América Latina. Y me parece que como anfitrión de esta cumbre, usted ha dicho, va a tener que jugar un papel de abrir puentes. ¿Le gusta ese papel de abrir puentes? Sí, me parece un papel útil. Y si tengo la posibilidad de hacerlo, pues bienvenido sea, porque eso contribuye a que todo el mundo esté mejor al final del proceso. Por eso yo he dicho que no son excluyentes. Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo usted es muy amigo de los Estados Unidos? Sí, soy amigo de los Estados Unidos y Colombia es amiga de los Estados Unidos y a mucho honor. Pero ¿cómo puede ser usted amigo de los Estados Unidos y amigo de Brasil o de Venezuela? No son excluyentes, uno puede ser amigo de uno y amigo de otro. También fue difícil, y le quiero preguntar cómo lo hizo, haber evitado que
que cuando Ecuador planteó no venir a la Cumbre de las Américas aquí en Cartagena por la ausencia de Cuba, los otros países del ALBA no lo siguieran y de alguna manera se hubiera producido una especie de sabotaje de la cumbre. ¿Cómo hizo, presidente? Con una fórmula muy sencilla y muy de sentido común y de sentido humano. Las relaciones entre los países muchas veces son como las relaciones entre las personas, gestos, acercamientos cara a cara, personales, tienen un gran significado. Y yo decidí ir a Cuba y darle la cara a Raúl Castro, y así como estamos usted y yo, explicarle por qué me quedaba difícil invitarlo, las circunstancias. Y él agradeció muchísimo que yo haya tenido el gesto de ir hasta allá, y eso creo que desarmó mucho los espíritus. Allá estaba el presidente Chávez, estaba en su convalecencia, hablamos también de esto y el presidente Chávez me dijo, no, tiene razón y cuente con mi presencia. Y así fuimos, en cierta forma, desmontando lo que usted escribe, y creo que muy bien, como un posible saboteo. ¿Lamenta de todas maneras la ausencia del presidente Correa? Por supuesto, me hubiera gustado que estuviera aquí, por supuesto. Supongamos, presidente, que han pasado, no sé, 5 o 10 años. Si miramos hacia atrás a esta cumbre, ¿cómo quisiera recordarla? ¿Cómo quisiera que se recordara, digamos, por la historia, para llamarlo de alguna manera? Como un punto de inflexión en las relaciones entre América del Norte y América del Sur, en donde comenzaron a verse con otros ojos, no a ver América del Norte como los imperialistas que quieren venir a despojarnos de todo, ni que Norteamérica vea a los países al sur de Río Grande como unos países problema, sino como países que más les vale a los unos y a los otros trabajar juntos. Yo digo, y lo he dicho muchas veces, que más le vale a Estados Unidos comenzar a mirar hacia el sur, interesarse en el sur. Aquí está el crecimiento económico, aquí está la población joven, aquí están las fuentes de energía, aquí está la biodiversidad, aquí está el agua, aquí está la capacidad de aumentar la producción de alimentos en un mundo que cada vez necesita más alimentos. Y una pregunta que se debe hacer todo norteamericano o todo canadiense: ¿dónde están sus verdaderos intereses estratégicos de largo plazo? ¿En Afganistán, en Pakistán o en Venezuela, en Colombia, en Brasil? El punto clave: los países del ALBA preparan sus argumentos frente a la presencia de Cuba en próximas cumbres de las Américas y el levantamiento del embargo económico de los Estados Unidos contra la isla. Aunque Ecuador no estará en la cita de Cartagena, el país también miembro del ALBA y quien puso el dedo en la llaga sobre las pretensiones de los Castro en la cumbre, tendrá en Bolivia y en Venezuela los voceros para poner sobre la mesa las demandas cubanas. El bloqueo contra Cuba es una acción criminal contra el pueblo cubano. Es una acción de persecución que ya tiene 50 años, obsoleta. El presidente Evo Morales sustentará en la próxima Cumbre de las Américas, que tendrá lugar este fin de semana en Cartagena de Indias, la posición de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, cuyos mandatarios se pronunciaron por la presencia de Cuba en este foro que congrega a todas las naciones del continente. Ecuador lanzó la manzana de la discordia sobre la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas de Cartagena. Colombia activó su diplomacia para que la cita hemisférica no terminara en fracaso. El resultado: Cuba tampoco estará este año y Ecuador decidió no participar en las deliberaciones con los demás presidentes. Esta es la historia de la tensión diplomática previa a la reunión de esta semana. La más reciente tensión entre los países del ALBA, la OEA y los Estados Unidos fue propiciada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. No está invitada Cuba. Si no está invitada Cuba, que no asista nadie. ¿Cómo es posible que se excluya a un país americano? Si a Cuba no se le invita a la Cumbre de las Américas, y espero que esto no vaya a alterar las relaciones con el gobierno de Colombia, no tiene nada que ver con Colombia, ¿no? Bueno, nosotros consideremos no asistir a esa cumbre. Este llamado activó la diplomacia colombiana con el objetivo de mantener la presencia de los países asistentes habituales a la Cumbre de las Américas y tender un diálogo con Cuba. Si fuera solo por una invitación de Colombia, no podrían participar en todos los debates. Y yo no creo que Cuba quiera venir a una cumbre de estas a no participar en los debates. Nosotros no podríamos invitar sino simplemente como un invitado. El siguiente capítulo de este episodio tuvo lugar en La Habana. En la capital cubana,
Juan Manuel Santos dialogó con Raúl Castro y le explicó las razones por las cuales la isla no podía tener asiento en las deliberaciones del próximo 14 y 15 de abril en Cartagena. Le manifestamos al señor presidente Castro que apreciamos de veras su deseo de hacer parte de esta reunión, pero que en estas circunstancias de no haber encontrado ese consenso, pues es muy difícil poderle extender una invitación. Estas cumbres solo sirven para que Estados Unidos ejerza su dominación. Para Cuba no es aceptable que en una reunión privada entre el gobierno de los Estados Unidos y América Latina y el Caribe se trate este tema en su ausencia. Luego de la avanzada diplomática de Colombia en Cuba, Ecuador mantuvo la expectativa en la opinión de América Latina hasta el 2 de abril, cuando anunció que no vendría a la cumbre en Cartagena. Mientras sea presidente de la República del Ecuador, no volveré a asistir a ninguna cumbre de las Américas hasta que se tomen las decisiones que la patria grande nos exige. Nuestros pueblos bien pueden cansarse de que sus mandatarios estén en tantas cumbres, mientras todavía existen demasiados abismos por superar. Ante la decisión ecuatoriana, el presidente Juan Manuel Santos se limitó a decir: nos va a hacer mucha falta. Saludamos a nuestros invitados en Estados Unidos, en Miami. Saludamos a Nelson Rubio, él es periodista de origen cubano, analista político, radicado en los Estados Unidos y director de la programación del espacio radial Actualidad. Bienvenido, Nelson, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y gracias por la invitación. En Bogotá, Colombia, saludamos a Laura Gil, ella es columnista y analista internacional. Laura, gracias por estar en la noche de NTN 24, bienvenida. Muy buenas noches. Laura, me gustaría empezar con usted preguntándole sobre su parecer de la no asistencia de Cuba y la reciente anuncio de Ecuador que tampoco asista a la Cumbre de las Américas. Mire, yo creo que hay un sentimiento cada vez más fuerte en la región de que Cuba tiene que estar en estas cumbres. Me parece que me parece que no va a haber una decisión sobre esto en esta cumbre, pero que el problema se va a tener que resolver para la próxima, si no se corre el riesgo de que las cumbres desaparezcan. Guste o no guste, el tema de cumbre se tiene que resolver pronto. El tema de Cuba se tiene que resolver pronto. Esta vez fue Ecuador el país que prendió la polémica de alguna manera con el tema de Cuba y de la ausencia de Cuba en la cumbre, pero según lo que le acabo de oír y de entender es que el ejemplo que hace Ecuador ahora puede ser el ejemplo del resto de los países en la próxima convocatoria de la cumbre. Sí, yo sí creo que esto es una señal de alerta, esto es una bandera roja que puso Ecuador y creo que es algo realmente que el hemisferio tiene pendiente. El problema de Cuba, realmente en el problema de Cuba convergen una cantidad de cosas, porque ahí está no solo la posición tradicional de América Latina frente a instrumentos como los bloqueos económicos, pero también lo que se ve en el tema de Cuba es esta gran divergencia que hay en la región sobre la comprensión, el entendimiento de conceptos básicos como lo son la democracia y los derechos humanos.